1960. Entonces han pasado más de 60 años, pero sin embargo es el único que realmente ha permitido experimentar en condiciones reales. Entonces el ensayo vial estuvo constituido por la construcción de 6 pistas de 4 carriles con curvas de retorno en los extremos. Las pistas 3, 4, 5 y 6 tenían longitudes de 2.073 metros en tramos rectos. La pista 2 tenía un tramo recto de 1.341 metros y la pista 1 solo un tramo recto de 610 metros. Pues aquí podemos ver la distribución de estos tramos carreteros que han servido de base para estudiar el comportamiento del tráfico y la respuesta del pavimento a los esfuerzos que generan las cargas del tráfico. Pues, ¿cuál fue el objetivo? ¿Cuáles fueron los objetivos para realizar este ensayo? Hasta antes de esa época ya se construían pavimentos, evidentemente, pero prácticamente se hacía más o menos a criterio del ingeniero, dándole un mayor o menor espesor a las losas de hormigón o a las carpetas. Los primeros pavimentos han sido pavimentos rígidos, pero además que en esa época el peso de los camiones era pues comparativamente mucho más bajo que los actuales. Entonces, lo que se buscó con este ensayo vial fue determinar las relaciones que se producen entre el tráfico y el desempeño del pavimento a través de las respuestas que generaba la resistencia del pavimento a las cargas del tráfico. También en este proyecto vial estaba incluido el estudio de puentes. Entonces, se estudió el efecto de las cargas en los puentes. También se hicieron estudios especiales sobre tipos de base, tramos con bermas pavimentadas, o sea, las bermas ligadas, ya desde esa época se experimentaron con bermas ligadas. También se hicieron estudios sobre el efecto de la presión de las llantas en el comportamiento del pavimento. También a partir de este ensayo vial se empezaron a desarrollar procedimientos de ensayos para poder verificar la situación de las capas del pavimento, empezando de la subrasante. Entonces aquí se acumularon datos, cuadros, gráficos y se elaboraron fórmulas para el diseño de pavimentos. Entonces aquí vemos una fotografía de un tramo vial que tenía este retorno. Entonces vemos en el circuito 1 se tenía en un punto un puente pretensado. En esa época todavía no se habían llegado a construir vigas postesadas. Ya estas vigas pretensadas eran tesadas en sitio. Lógicamente era mucho más problemático. Después, en el otro extremo de este circuito 5, se hizo un puente con vigas de acero. Entonces se pudo ver en ambos casos el efecto de las cargas. En uno de los tramos, en uno de los carriles, en una de las tangentes, se construyó de pavimento rígido. Y el del frente, el carril del frente, con pavimento flexible. Hay que tener en cuenta que las condiciones de este ensayo vial son diferentes a las condiciones que tenemos en nuestro país. Por eso es que cualquier método que no sea hecho específicamente para nuestras condiciones hay que utilizar con ciertas reservas. Entonces, como este ensayo se ha hecho al norte de Illinois, se tiene un clima donde las precipitaciones pluviales alcanzan a 762 milímetros al año. Esto no sería problema porque no está muy alejado de lo que ocurre en nuestro país. Pero lo que es diferente son que dentro del clima de esa zona se tiene 12 ciclos de congelación. O sea, durante el año se congela 12 veces. Se congela y se descongela. Entonces, lógicamente, eso tiene un efecto totalmente dañino en el comportamiento del pavimento, porque el suelo de la subrasante, cuando está congelado, se vuelve sumamente duro y resistente.
y cuando viene la época de deshiele, se descongela y se vuelve bastante inestable, se vuelve más blando, por lo tanto, menos resistente. Otro tema fue que la construcción que se hizo en los tramos fue de muy alta calidad. Las secciones de ensayo fueron cortas, de 37 metros, o sea, cada 37 metros se hicieron ensayos. Se utilizaron 4 tipos de base para los pavimentos flexibles: caliza chancada, grava tratada con cemento y grava tratada con asfalto. Y también se experimentó con diferentes combinaciones de capas. La subrasante donde se construyeron los tramos de prueba estaba formada por una arcilla limosa del tipo A6, con un severe bajo, o sea, era un suelo pobre. Un severe que variaba de 2 a 4, que corresponde a suelos pobres. La subbase fue de grava arena para los pavimentos rígidos. Además, en todas las juntas se colocaron barras pasajuntas para facilitar la transferencia de cargas. Como el proyecto solo duró 2 años, no se pudo establecer los efectos climáticos a largo plazo. Entonces, solo a través de esa experiencia se pudo extender, digamos, la validez con ensayos posteriores, pero ya no en modelos a escala real. La presión de la máxima de las llantas que se utilizó en los camiones que trabajaron en el ensayo vial fue de 85 psi. Durante los 2 años se alcanzó a 10 millones de pasadas del eje patrón. Dijimos que el eje patrón es un eje de ruedas gemelas, un eje simple de ruedas gemelas con un peso de 11 toneladas o 18 kilos. Entonces logró alcanzar una sumatoria de 10 millones de ejes equivalentes. Lógicamente esto se logró porque tenían varios turnos de choferes. Entonces seguramente tenían 3 turnos, cada 8 horas cambiaban de chofer para que el proyecto no quede paralizado. No se utilizaron, no se hizo ningún tipo de subdrenaje, ni tampoco se sellaron las juntas. Se tenían pasajuntas, pero no se utilizó sello. Las bermas fueron de agregados y durante los 2 años no se realizó ningún tipo de mantenimiento. Entonces, esto permitió definir de principio el índice de serviciabilidad, o sea, la degradación de la calidad de rodaje de un pavimento. Entonces, esta primera calificación de la calidad funcional se realizó a través de encuestas a los choferes que habían participado del proyecto. Entonces, cada semana o cada cambio de turno les preguntaban qué calificación le daban al pavimento. Entonces ellos calificaron la calidad de rodaje entre 0 y 5. 5 para la mejor condición y 0 para la peor condición. Entonces, haciendo las estadísticas al final del proyecto, se encontró que para los pavimentos rígidos se alcanzó un índice de serviciabilidad inicial, o sea, al iniciar el estudio, de 4.5, y para pavimentos flexibles de 4.2, que son los valores que utilizamos hasta ahora para el índice de serviciabilidad inicial. Lógicamente, esos valores se fueron degradando hasta alcanzar un valor de 1.5 durante ese tiempo del estudio. Tenemos que tener en cuenta las limitaciones que tuvo este modelo. La pérdida de serviciabilidad únicamente basada en el tráfico, sin considerar los efectos climáticos que podían suceder a largo plazo. Lógicamente, las experiencias que se han tenido y los resultados que se han obtenido son para las condiciones particulares del lugar donde se ha realizado el ensayo. Por lo tanto, no se pudo obtener datos de desempeño a largo plazo. Se pudo comprobar que las secciones más gruesas no fallaron.
Los materiales, o sea, la cantidad de materiales que se utilizó en variedad fueron limitados. No se utilizó la gran variedad de materiales que se puede encontrar, por ejemplo, en las subrasantes. Solamente se hizo la experiencia con suelos pobres que estaban formados por limos y arcillas. Entonces, después de este ensayo surgió el tema del desempeño de pavimentos, que representa la medición que se realiza de la capacidad estructural y funcional del pavimento después de un periodo de servicio. El desempeño estructural ha de ser la capacidad de soportar las cargas del tráfico, además las condiciones que imponen las condiciones climáticas donde se encuentra el camino. Entonces, el desempeño funcional se refiere a la calidad del rodaje. Podemos decir que se refiere a la facilidad y comodidad de conducción en un rango específico de velocidad. Entonces, el desempeño funcional tiene que tener una calidad aceptable. Además, tiene que tener una fricción adecuada en la superficie para evitar resbalamientos cuando la superficie del pavimento está mojada. Lógicamente, también depende de una geometría apropiada. Esto tiene que ver con las pendientes longitudinales y transversales. Además, tiene que tener una buena apariencia dentro de este desempeño funcional. Los indicadores de desempeño se dan a través de las fallas que se presentan durante la vida de servicio. Todos los deterioros que son visibles van a afectar a la capacidad estructural, también a la fricción superficial. Y esto tiene que ver con la rugosidad y la serviciabilidad que se puede obtener en el pavimento. Para la medición de los deterioros, hemos visto con ustedes en la evaluación de pavimentos, tiene que ver con el tipo de falla, la severidad de la falla y la superficie que está siendo afectada. Entre las principales fallas que se tienen en pavimentos flexibles está la fisuración longitudinal y transversal. Tal vez más importante, la falla por fatiga, que se llama piel de cocodrilo. El ahuellamiento, la disgregación, los baches, la exudación que se da por el exceso de asfalto en la carpeta. La oxidación del asfalto, que es la pérdida de sus cualidades de ligante y de impermeabilizante como consecuencia de la reacción química que se produce entre el asfalto en contacto con el oxígeno del aire. La rugosidad, hemos dicho, se mide a través del IRI, que es el índice de rugosidad internacional. Tenemos fisuración longitudinal, que ya hemos visto con ustedes, que puede ser baja, media, alta. La piel de cocodrilo también, que puede ser de severidad baja, de severidad media o de severidad alta. La fisuración transversal, de igual manera, que tiene que ver con las condiciones del clima y el endurecimiento del asfalto. La disgregación es la pérdida de los agregados de la carpeta y su desprendimiento del conjunto. Los baches, que los tenemos muy frecuentemente en nuestra ciudad, ya se tiene como consecuencia de la pérdida de pedazos de la carpeta asfáltica. Y tenemos otra piel de cocodrilo. La deformación permanente con las cargas produce el acalamamiento, el ahuellamiento de la carpeta asfáltica en el sentido del movimiento. Entonces, la carga por rueda va a producir esa deformación que por la repetición de las cargas va a ser permanente. Al principio se recupera, pero al final se vuelve una deformación permanente. Entonces vemos aquí el ahuellamiento, es un canal que se puede medir con la regla
para determinar la profundidad que tiene con referencia a sus bordes. Tenemos un abollamiento severo, que es una especie de ondas longitudinales. La exudación o sangrado es una falla constructiva debido al exceso de asfalto que tiene la mezcla. La oxidación del asfalto va a producir también la fisuración porque el asfalto ha perdido sus condiciones de ligante. La fisuración por temperatura generalmente produce fisuras transversales. Si se hace recapamiento sobre pavimento rígido, la forma que tienen las losas, la división que existe entre losas y su fisuración se va a reflejar en la superficie de la carpeta asfáltica. Una cosa importante es la fricción que se debe tener en la superficie por razones de seguridad. Entonces, esto va a depender de la microtextura, de la macrotextura y de la pendiente transversal. Esto es importante para evitar el resbalamiento o hidroplaneo cuando el vehículo aplica las fuerzas de frenado. Para medir la rugosidad hay un equipo que se llama Maismeter, que es jalado por un vehículo y la forma que tiene el terreno, la rugosidad que tiene o la aspereza que tiene la superficie va a ser medido y se va a comunicar a una computadora que está en la cabina del vehículo. Entonces, el término que ha surgido del ensayo vial es la serviciabilidad, que podemos decir que es la calidad o facilidad de conducción del pavimento según se percibe por parte de los usuarios. Como hemos dicho, la medición inicial se hizo de manera subjetiva porque se hizo encuestas con los mismos choferes que habían participado en el ensayo vial. Un poco dependía del humor en que se encontraban los choferes en ese momento. Entonces hubo bastante variación en las respuestas, pero al final se pudo sacar un promedio de serviciabilidad inicial de 4.5 para pavimento rígido y 4.2 para pavimento flexible. La rugosidad, hemos dicho, es la irregularidad que se presenta en la superficie del pavimento en el sentido longitudinal. Esto va a afectar a la calidad de la conducción y también ha de incrementar los costos de mantenimiento de los vehículos. Tenemos ahí una deformación determinada por un perfilógrafo láser que nos muestra dimensiones exageradas, pero se da de esa manera, que sería la rugosidad, que podemos decir que no es la textura de la carpeta, sino las deformaciones que se presentan en la carpeta. Se puede utilizar o se puede determinar también la rugosidad mediante una nivelación topográfica. Lógicamente que es un método muy moroso que demoraría mucho tiempo. Si tienen preguntas. Vamos a hablar un poco sobre la subrasante, la capa subbase, la base y los drenes que se deben construir en zonas húmedas. Entonces tenemos las cargas que se apliquen a la carpeta que pueden producir grandes deformaciones en la superficie de rodadura. La capa base es una capa resistente, igual que la carpeta, que va a poder soportar los esfuerzos que generan las cargas del tráfico. Dependiendo de la magnitud de las cargas, las deformaciones o los esfuerzos pueden llegar
hasta el nivel de la subbase, que también es una capa preparada. Pero lo que sí hay que cuidar es que los esfuerzos no lleguen a la subrasante, que es la capa menos resistente de la estructura del pavimento. Entonces, mientras más pobre sea el suelo, la profundidad o la altura de la estructura del pavimento, considerando su base, base y carpeta, ha de ser mayor para garantizar justamente que los esfuerzos en las subrasantes sean igual a cero. Cuando se tiene zonas húmedas va a ser necesario hacer drenajes subterráneos debajo de las cunetas para poder conducir las aguas que se tiene en el interior de la estructura del pavimento. Entonces aquí tenemos la capa de rodadura, que va a ser la carpeta, o que puede ser también losas de hormigón, la capa base, la subbase, y en este caso tenemos una subrasante mejorada, porque una parte de esta sección transversal se encuentra con un terraplén debajo. Entonces también el terraplén va a tener un talud que garantice un buen drenaje. Y en la parte del corte también, para que no haya derrumbes y también para tener un buen drenaje se va a tener zanjas de coronación por donde se va a conducir las aguas de lluvia. Va a tener una terraza o varias terrazas de acuerdo a la altura del talud. De tal manera que el agua que va a venir por el talud en los cortes cerrados o cortes de este tipo llegue a las cunetas. El suelo de fundación o subrasante es el suelo de fundación donde se va a asentar la estructura del pavimento. Entonces decíamos que las características de resistencia del suelo van a determinar el espesor que debe tener el paquete estructural. Los esfuerzos que generan las ruedas sobre la carpeta van a ser absorbidos por la carpeta, por la capa base y en alguna medida por la subbase, de tal manera que con el espesor que tiene la estructura del pavimento no se afecte a la subrasante. Entonces el suelo de fundación debe resistir, si no se ha hecho un buen diseño, los esfuerzos cortantes y las deformaciones por variación de las densidades y contenidos de humedad. El suelo no es uniforme. Tenemos sectores seguramente donde va a haber preponderancia de materiales arcillosos. Otros sectores seguramente va a haber un mayor porcentaje de materiales granulares. Entonces la capacidad de la subrasante ha de depender de sus propiedades. Entonces podemos repetir otra vez que el espesor total del pavimento va a depender de la capacidad de soporte de la subrasante. Hemos dicho, mientras más débil sea el suelo, el espesor del total del pavimento ha de ser mayor. ¿Qué propiedades necesitamos conocer de la subrasante? Las propiedades físicas que tienen que ver con la granulometría, la clasificación del suelo, determinar las relaciones humedad-densidad. La densidad normalmente ha de disminuir con un incremento de humedad, de acuerdo al tipo de material. Las propiedades ingenieriles nos sirven para diseñar el pavimento. Tenemos el módulo resiliente, que es el ensayo especificado por las normas para el diseño de pavimentos flexibles. El módulo de Poisson, que es la relación entre las deformaciones transversales frente a las deformaciones longitudinales. El valor de soporte del suelo, que es el CBR, que también utilizamos para pavimentos flexibles. Si no tenemos el equipo de módulo resiliente, vamos a obtener el módulo resiliente mediante ecuaciones de conversión. Partiendo del CBR, vamos a llegar al módulo resiliente. Y para pavimentos rígidos,
vamos a caracterizar el suelo mediante el módulo de reacción de la subrasante que denominamos K. Entonces el coeficiente de Poisson lo que hace es relacionar la deformación longitudinal con la deformación transversal. Esto nos va a dar una constante elástica que es característica para cada tipo de material. Algunos métodos, el ácido 97, por ejemplo, utiliza también como dato el coeficiente de Poisson. La clasificación de suelos es un ensayo antiguo que se basa en el análisis granulométrico de las partículas del suelo. Y además de observar las características de plasticidad que tiene el material. Para el caso de los pavimentos o viales, el método recomendado es de la AST, pero también se tiene el método del sistema unificado, que normalmente se utiliza para el diseño de pavimentos rígidos en aeropuertos. También existe un método del batallón de ingenieros, pero en nuestro país vamos a utilizar el método AISTO para el diseño de pavimentos flexibles. Entonces, mediante la distribución granulométrica se muestran las propiedades físicas que tiene el suelo. Además, su límite líquido y su índice de plasticidad. De acuerdo a la granulometría, se va a clasificar en 7 grupos, de A1 a A7. El primer tamiz de control es el tamiz 200. Y ahí vemos si las partículas que pasan por este tamiz es menor al 35%, decimos que son suelos gruesos, que se agrupan en los grupos A1, A2 y A3. En cambio, si por el tamiz 200 pasa más del 35%, decimos que son suelos finos. Entonces ahí vamos a tener los grupos A4, A5, A6, A7, y se trata de suelos finos limo-arcillosos. Dos suelos que pueden tener el mismo tipo de granulometría pueden tener un comportamiento diferente de acuerdo a su índice de plasticidad. El índice de plasticidad nos indica la facilidad con que se deforma el contenido fino del suelo, principalmente su contenido arcilloso. Entonces, para eso se va a determinar los límites de consistencia, que es el límite líquido, el límite plástico, y por diferencia se obtiene el índice de plasticidad. Entonces vamos a utilizar para este ensayo las partículas que pasan el tamiz número 40. Y se aplican los ensayos T89 AISTO y T90. El límite de líquido es el porcentaje máximo de humedad que se puede dar a un suelo para que pueda ser amasado, sin que se chorree el suelo. Y luego aplicamos el aparato de Casagrande, que es esta maquinita. El límite plástico tiene que ver con la humedad que debe tener el suelo para ser amasado. Y se van a hacer mediante el amasado del suelo y la formación de estos pequeños rodillos, de pequeños chorizos, a través de eso se puede determinar el contenido de humedad que nos va a dar el límite plástico. Entonces, dentro de la clasificación, el método nos da un gráfico de plasticidad que está en relación del límite líquido y el índice de plasticidad. Entonces, de acuerdo a dónde se ubica la intersección de estos dos valores, vemos si es un suelo fino A4, A5, A6 o A7. Este gráfico de plasticidad solo se aplica a suelos finos. Entonces, por ejemplo, un suelo que tenga un límite líquido de 40 y un índice de plasticidad de 20 va a estar entre los grupos A6 y A7. Si tienen preguntas. Entonces el método AISTO nos presenta esta tabla
que se completa después de la granulometría relacionada con el tamiz 200, hay que hacer también con el tamiz número 10, el número 40 y con el número 200, que se puede hacer la clasificación de los grupos. De esa manera vamos a obtener también los subgrupos. Puede ser A1A, A1B, A3, A2. La 2 puede ser A24, A25, A26, A27, dependiendo del porcentaje que pasa por el tamiz número 200 y por el tamiz número 40. Entonces definimos finalmente si son suelos gruesos o suelos finos, suelos limosos o suelos arcillosos. Entonces este es uno de los ensayos que siempre se va a hacer con los suelos que tenemos en la subrasante. En nuestro caso, el otro valor importante para el diseño ha de ser la determinación del CBR. Si es que no tenemos el equipo de módulos resiliente, que cuesta muy caro. En nuestro país, la Universidad de Santa Cruz, la Gabriel René Moreno, es la única que ha logrado comprar este equipo, que tiene un costo de alrededor de $180,000. Pues no hay relación con el costo de un equipo CBR, que cuando más un buen equipo CBR está alrededor de los $10,000. Entonces se prepara una mezcla con un contenido de humedad óptima. El ensayo previo al CBR es el ensayo de compactación. Con el ensayo de compactación, ya sea Proctor estándar o modificado, vamos a determinar la densidad máxima y la humedad óptima para trabajar con esas condiciones en el estudio del CBR. O sea, con humedad óptima y densidad máxima vamos a preparar los núcleos de prueba que luego se van a aplicar o que luego se van a ensayar en la máquina del CBR. El CBR es una relación, no es un valor que salga directamente del estudio, es un valor que se relaciona con la capacidad de resistencia de una grava normalizada. Entonces va a ser la relación de la carga unitaria que se aplica para deformar el suelo en el estudio en libra sobre pulgada al cuadrado para lograr una penetración del pistón en la muestra compactada, que puede ser 1/10 o 2/10 de pulgada. Y eso comparamos con la carga que ha sido necesario para penetrar en la carga patrón, en la muestra patrón, que es una grava normalizada. Pues normalmente la relación entre estos dos valores, la grava normalizada puede estar alrededor de los 2.000 kilos por centímetro cuadrado. Vamos a comparar con la carga que se ha necesitado para deformar nuestro suelo en estudio. Por eso es que el CBR es un porcentaje, no tiene unidad, porque es relación de CBRs del suelo estudiado con la carga necesaria para deformar la muestra patrón. Las muestras que se preparan, hemos dicho, luego de haber determinado el ensayo de compactación, humedad óptima y densidad máxima, se preparan los núcleos de prueba hasta obtener la densidad máxima. Entonces estas muestras se van a sumergir en agua durante 96 horas. Este procedimiento se hace para simular las condiciones que se van a dar en la vida de servicio del pavimento. Algún momento, después de varios años, la subrasante se va a saturar, porque va a haber ingreso de las aguas de lluvia por las cunetas, por las fisuras que se presentan en el pavimento o por aguas subterráneas que puedan existir en la zona. Pues por eso se hace esta saturación previa durante 96 horas. Si nosotros hiciéramos el CBR directamente sobre los núcleos recién preparados, con seguridad que los CBR serían altos, porque después de remojar 96 horas
se ha debilitado la capacidad de soporte de las muestras. Y justamente eso es lo que ocurre en la vida de servicio. Entonces podemos decir que el CBR comprende 3 ensayos. Primero, el ensayo de compactación, que nos permite determinar densidad y humedad. Además, durante el proceso de medición, durante el proceso de remojo de las muestras, vamos a determinar las propiedades expansivas del material. Y finalmente se determina la resistencia a la penetración ya aplicando el ensayo de CBR, de acuerdo a la norma ASTM 4429-93. Para eso el diámetro del molde tiene 6 pulgadas, vamos a utilizar un martillo de 10 libras y vamos a dividir en la compactación en 5 capas. Y el número de capas que vamos a dar va a variar entre 10, 25 y 56. Vamos a utilizar 10 si es para tráfico liviano, para zonas residenciales, 25 para tráfico mediano y 56 para tráfico pesado. Pues ahí tenemos los valores para el Proctor estándar, que es el ASTM 698, el Proctor modificado, el DEC 1557. Hay una variación, por ejemplo, en el peso del martillo. En el Proctor estándar tiene 5,5, en el modificado 10. Luego tenemos el diámetro del molde, es igual 4, pero el número de capas en que se divide con el Proctor modificado es 5. Y el número de capas o el número de golpes por capa 25. En el estándar solamente se divide en 3 capas. Entonces, en cada caso hay 3 variaciones, el A, B y C, de acuerdo a las características del suelo. Entonces, el estándar vamos a utilizar en obras menos exigentes, que principalmente se van a referir a tráficos livianos que no van a generar grandes esfuerzos, o sea, vías de bajo tráfico. En cambio, el Proctor modificado se va a aplicar en obras que van a soportar grandes esfuerzos, o sea, vías de tráfico pesado. Luego, con los resultados, se dibujan las curvas de penetración. Lo que medimos es la penetración durante el ensayo, y con eso vamos leyendo los valores de soporte, o sea, el CBR. Y esto nos da una idea de cuál es la calidad del suelo. Si está debajo del 5% es muy mal. Si está entre 5 y 10 es una subrasante mal. Si está en el 20% es de regular a bueno. Si tuviera 30% de CBR es una subrasante buena. De 30 hacia arriba ya van a ser suelos altamente resistentes que incluso se pueden directamente utilizar como capa base. Si tienen preguntas. Es el equipo de CBR que se utiliza en el laboratorio. Y el de abajo es un equipo para determinar el CBR en sitio. Cuando veamos el método a esto, vamos a ver que el dato que se requiere es el módulo resiliente. Y esto se obtiene mediante el triaxial dinámico. En el laboratorio de geotecnia tenemos un triaxial, pero es un triaxial estático, que no representa los esfuerzos que generan las cargas del tráfico que son móviles. Entonces, el equipo tiene que ser un triaxial dinámico, que va a simular los esfuerzos instantáneos que se generan al paso de las ruedas. Entonces, aquí lo que simulamos es el esfuerzo que va a generar una carga de rueda. En su paso va a deformar y el suelo inmediatamente va a recuperar su posición original, pero esto se va a repetir de manera indefinida durante muchos años, hasta que el pavimento falle.
Entonces, lo que se hace son los núcleos de prueba se van a confinar. Vamos a tener solamente el esfuerzo vertical. Lateralmente van a estar confinadas, con otros esfuerzos que van a evitar cualquier deformación en el sentido lateral. Entonces, la respuesta de los núcleos de prueba ha de ser que cuando se aplique el esfuerzo desviador a través de las cargas móviles, se va a deformar el suelo hasta un determinado valor, que va a ser la deformación total. Pero inmediatamente ha pasado la carga móvil, el suelo va a tratar de recuperar su condición original, pero no lo va a lograr porque hay una parte plástica en la deformación, o sea, la deformación total está constituida por una deformación plástica, que es la que no se recupera, y una deformación resiliente, que es la parte que recupera el material. Entonces, el módulo elástico ha de ser igual la deformación entre el elemento desviador y la deformación resiliente, o sea, la deformación aplicada sobre la deformación resiliente, que es la parte que se recupera el suelo. Entonces, esa expresión que parece muy sencilla nos da el valor del módulo resiliente. Pero en la realidad no es así. Entonces, se tiene un equipo muy complejo, donde se tiene una carga que se va a ir aplicando constantemente. Entonces, va a estar este émbolo en permanente movimiento, simulando las condiciones de las cargas del tráfico. ¿Qué factores influyen en las propiedades del suelo? Principalmente frente a su capacidad de resistencia. La humedad. La humedad ha de hacer que el módulo resiliente se reduzca si se incrementa la humedad. En cambio, la densidad va a dar lugar a un incremento del módulo resiliente si el porcentaje de compactación se incrementa. Las condiciones de medio ambiente, especialmente en lugares donde existen ciclos de hielo-deshielo. Entonces, el módulo resiliente va a tener cambios fuertes. Cuando está congelado va a ser muy alto y cuando viene el deshielo, el módulo resiliente se disminuye considerablemente. De esta manera se puede determinar las deformaciones permanentes que se producen en las condiciones adversas que van a afectar al módulo resiliente de un suelo. Si tienen preguntas. En nuestro caso, no tenemos el equipo para obtener el módulo resiliente. Hemos dicho que la única universidad que ha comprado es la Universidad de Santa Cruz y que todavía creo que recién lo han puesto en servicio. Y también ha comprado el laboratorio central de la ABC en La Paz, pero hasta ahora no han puesto en funcionamiento. Entonces, pero tenemos ecuaciones de correlación para obtener el módulo resiliente partiendo del CBR. Por ejemplo, para suelos finos con un CBR menor a 10, el módulo resiliente es a 1500 veces el CBR y el módulo resiliente medimos en PSI. Para suelos granulares ha de ser igual a 4326 por el logaritmo natural del CBR más 241. Y el módulo resiliente también vamos a medir en PSI. En el ensayo ROA-TEST lograron obtener un módulo resiliente por relación de 3000 PSI que correspondía a un CBR de 3. Si tienen preguntas. Posteriormente se han desarrollado otras expresiones para capas más resistentes
en las universidades de Sudáfrica y que han sido adoptadas por los organismos viales de Chile. Dice que para CBRs menores a 12, la relación en megapascales ha de ser igual a 17.6 por el CBR elevado a 0.64. Para suelos que tengan CBRs entre 12 y 80, el módulo resiliente en megapascales ha de ser 22.1 por el CBR elevado a 0.55. La pregunta es qué pasa si el CBR es mayor a 80, que frecuentemente se da en la realidad. Entonces, como no se ha logrado determinar una correlación, los suelos que tengan un CBR mayor a 80 también van a utilizar esta misma expresión, disminuyendo su CBR a 80. Si tienen preguntas. En el método de diseño se establece obtener un módulo resiliente efectivo o resiliente. Esto es un módulo efectivo o un módulo estacional. Esto significa dividir el tiempo en tiempos cortos. En instituciones que realizan un trabajo más prolijo podría ser cada 15 días o podría ser cada mes. Al menos tendría que ser cada estación, o sea, hacer la medición para 4 estaciones que tiene el año: primavera, verano, otoño e invierno. Y de acuerdo a eso, utilizando esta tabla y este abaco, podemos determinar el módulo resiliente efectivo. Pero en nuestro caso, como no tenemos ni siquiera el equipo, el dato que vamos a utilizar es directamente el módulo que vamos a encontrar a través de la correlación con el CBR. Si tienen preguntas. Cuando se trata de pavimentos rígidos, necesitamos determinar el módulo de reacción de la subrasante, que se determina mediante el ensayo de placa. Para esto se utiliza la placa inferior con un diámetro de 76,2 centímetros, que van a tener una carga de 69 kilopascales, y esta carga se va a aplicar a una velocidad de 0,05 milímetros por cada minuto, y vamos a ir midiendo las deformaciones. El módulo K entonces ha de ser la carga aplicada, digamos, en libras sobre pulgada al cuadrado sobre la deformación en pulgadas. Por eso el valor de K es libras sobre pulgada al cubo, o van a ser kilos sobre centímetro al cubo. Entonces el módulo de reacción de la subrasante va a simular o va a caracterizar el suelo como si el suelo estuviera apoyado en una serie de resortes. Se aplica la carga y una parte de la deformación se recupera. Pero eso, con el tiempo, va a llegar a una deformación plástica después de muchos años de servicio, donde las deformaciones ya no se recuperan. Entonces, para el ensayo del módulo de reacción de las subrasantes se utiliza la norma ASTM con una placa de 30 pulgadas. Entonces se va a estimar a través de las propiedades del suelo, o también se puede determinar el módulo de reacción de la subrasante a través de los valores del CBR. También se podía obtener por retrocálculo, si es que se tiene el equipo para determinar las deflexiones del suelo. Para el CBR, en algunos casos, si tenemos suelos finos, podemos utilizar un penetrómetro dinámico de cono. Y por relación con el CBR podemos obtener el valor de K. Entonces, este es el equipo para determinar el módulo de reacción. Pues tenemos una placa inferior, que hemos dicho de 30 pulgadas, que es el que está en contacto con el suelo. Y tenemos 2 placas que vienen encima. La finalidad de estas placas es
impedir que la placa de abajo sea la B, lo cual distorsionaría el resultado. Entonces se aplica la carga hasta conseguir una deformación preestablecida. Y vamos a leer en el manómetro esa deformación y tenemos también la lectura de la carga que se ha aplicado. Aquí vemos que se está haciendo el ensayo con un gato normal. El gato está anclado por un cargador frontal. Como el cargador frontal no va a ser elevado con este gato, entonces el esfuerzo va a ir hacia abajo. Entonces, en vez de elevar el cargador, lo que va a hacer es hundirse en el terreno. Entonces, la profundidad que se hunde la placa, teniendo como dato además la carga que se ha aplicado, nos va a dar el módulo de reacción de la subrasante. El penetrómetro dinámico de cono no es nada más que una barra de acero que en su punta tiene un cono. Tiene una guía de acero de 16 milímetros. Va a existir entre la base del cono y la base del martillo una distancia de mil milímetros, o sea, 1 metro. Entre el tope que tiene el martillo y la posición superior del martillo ha de haber 574 milímetros, o sea, 57 centímetros. Entonces lo que se va a hacer es ir largando el martillo que va a impactar contra este tope. Y esto va a hacer que el cono se penetre en el terreno. Y con eso vamos a obtener una tasa de penetración. Digamos que hemos dado 10 golpes. Como nos interesa la penetración en un solo golpe, la penetración de los 10 golpes dividimos entre 10 y tenemos la penetración por golpe, que es la tasa de penetración, que luego podemos convertir a CBRs. Entonces, el logaritmo del CBR será 2.4 menos 1.2, la tasa de penetración del penetrómetro. Este equipo únicamente se puede utilizar en suelos finos, que sean arcillosos, limos, etc. Porque si se encuentra con una pequeña piedra, va a rebotar. Se va a golpear con el martillo y no va a penetrar nada. Si tienen preguntas. Nada. La subbase es una capa granular preparada que tiene que ser en los casos convencionales, tiene que ser una capa granular permeable. Va a permitir que el agua que ingresa a través de las fisuras o las juntas de la capa de soldadura, luego pasa por la capa base, va a llegar a la subbase que va a tener la capacidad de drenar esas aguas. Va a ser necesario tener una subbase en suelos que tengan subrasantes con un valor de CBR menor a 20. Si el CBR fuera mayor a 20, no es necesario poner subbase, podemos poner directamente la capa base. Entonces la subbase tiene la función de dar una superficie homogénea y resistente a la capa base. Entonces va a servir de transición a las cargas que se generan en la superficie del pavimento para que cuando lleguen a la subrasante estos esfuerzos sean soportables, o sea, estén dentro de la capacidad de soporte que tiene la subrasante. En todos los casos, si vamos a poner subbase, tenemos que tener materiales que tengan un CBR mayor a 20%. La capa base es una capa estructural que junto con la carpeta ha de permitir soportar los esfuerzos que generan las cargas móviles. Por eso es que esta capa normalmente se va
a construir de materiales muy bien clasificados, resistentes y además van a ser materiales triturados. Entonces, en el diseño vamos a determinar un espesor suficiente para soportar los esfuerzos verticales que generan las ruedas, para evitar deformaciones en la capa de cimentación, además para poder resistir los cambios de volumen que se van a dar como consecuencia de los cambios de humedad que se van a dar ya después de una cierta cantidad de años de servicio del pavimento. En general podemos decir que las capas bases deben construirse con materiales que tengan un CBR mayor o igual a 80%. Si tienen preguntas. Si no hay preguntas, si tienen preguntas, nada. Entonces, si no hay preguntas, vamos a quedar ahí. Y el día de mañana vamos a ver un poco de bases estabilizadas o bases mejoradas. Luego vamos a seguir con el método de diseño del AIST. No se olviden que ya están habilitadas las cuentas para que puedan hacer el pago del programa DIPAD. Pues que les vaya bien, buenas tardes y hasta mañana. Que les vaya bien, hasta mañana.